que sea humana. La humanidad. Esta transmisión en línea está llegándole a ustedes a través del canal de Cultura, al canal Cultura Venezuela. Allí vamos a estar para que usted lo pueda volver a ver cuando quiera. Le damos la bienvenida a la profesora mexicana Berta Iriart, quien, bueno, ella es igualmente dramaturga, ella es actriz y es narradora literaria, profesora además de la Facultad de Filosofía y Letras a cargo de la Universidad Nacional de México, UNAM. Hizo estudios de dramaturgia y teatro con José Luis Ibáñez, con esos maestros, Luisa Josefina Hernández y muchos más que le dieron esa base para esta experiencia inmensa que tiene sobre la dramaturgia para niños, para jóvenes. Es fundadora de la compañía de teatro infantil de la Universidad de Veracruz y realizó la coordinación artística de un festival internacional para teatros y niños. Berta ha escrito diversos guiones para radio, para televisión, además de todo lo que ha hecho para teatro, buscando difusión educativa y también cultural. Es Premio Nacional de Narrativa en 1994, así como Premio Nacional de Teatro para Niños en el 2004. Y es por eso y mucho más que hoy nos hablará de su bella y espectacular conferencia que tenemos para hoy. Buenas tardes, querida Berta. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de los organizadores del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023, así como a la Compañía de Teatro Nacional de Teatro de Venezuela, al Ministerio de Cultura y a la Embajada de México en Venezuela por la invitación a impartir esta charla que espero desemboque en un fructífero intercambio de ideas. Así lo esperamos. Entonces, el micrófono es para usted, querida colega. Bueno, pues sin dar más vueltas, comienzo ya la exposición. Espero que, o sea, no es muy larga porque quisiera que hubiera tiempo para preguntas y comentarios, para este intercambio de ideas que tanta falta nos hace a las personas de teatro latinoamericanas en general, ¿no? Entonces, empiezo. Durante largo tiempo, los menores de edad no existían como sujetos sociales. Se les consideraba propiedad o apéndice de sus padres, quienes tenían a su cargo prepararlos para cumplir los papeles que debían cumplir en cuanto les fuera posible. Las niñas y los niños no gozaban de derecho alguno. Cualquier mayor, no cualquiera, cualquier mayor podía apalearlos bajo el pretexto de corregir sus desviaciones de las normas preestablecidas. Por supuesto, a nadie se le ocurría hacer teatro para ellos. Si acaso, se les permitía asistir a las funciones de adultos para adultos. No es difícil imaginar cuánto se aburrirían en aquellos largos espectáculos de tramas incomprensibles a la espera de alguna escena de acción, una lucha de espadazos, un primer beso de amor o cualquier peripecia que en algo se relacionara con sus tempranos intereses. Tendría que llegar el siglo XVIII con sus ideas de cambio para despertar cierta conciencia sobre las necesidades de la infancia. Gracias a algunos filósofos y educadores, comenzó a pensarse que las personas muy jóvenes merecían atención específica. Y así poco a poco surgieron obras literarias, incluyendo la dramaturgia, escritas para ellos y ellas. De entonces a la fecha se han creado incontables cuentos, novelas y obras teatrales para lectores y espectadores muy jóvenes. Y sin embargo, prevalece la costumbre de preguntar a los autores
que se dirigen a la infancia. ¿Por qué escribe usted para niños? Como si no bastara el hecho de que buena parte de la población tiene menos de 12 años y que por ley disfrute del mismo derecho al teatro que los mayores. Aún hace falta insistir en que los niños y las niñas son personas respetables e interesantes y que trabajar para ellos puede entrañar los más intensos desafíos. Algunos jóvenes colegas han acuñado el término adultocentrismo para referirse al hecho de que buena parte de la gente mayor continúa mirando a los niños de reojo, diríamos de soslayo. Se les cuida en mayor o menor medida, se les saca jugo como consumidores, se les instruye para que en su momento reemplacen la fuerza de trabajo y reproduzcan la ideología dominante. Pero rara vez se les ve como sujetos con necesidades específicas y puntos de vista propios. Esto es, rara vez se les escucha verdaderamente. El asunto es grave, porque los niños y las niñas se enfrentan 1000 problemas. Viven, como el resto de nosotros, en un mundo donde imperan la violencia, la desigualdad y otras tantas calamidades, y precisan de herramientas para acomodar lo que les sucede. Están recién llegados. Por fortuna, existen también adultos que trabajan para y con las infancias desde una visión atenta a sus vivencias y requerimientos. En la decisión de dedicarse al teatro para niños entran en juego, por supuesto, muchos elementos. Las experiencias propias, el carácter, las convicciones y demás aspectos que conforman a una persona. También, por supuesto, interviene el azar. No hay modo de descubrir esta particular vocación sin la oportunidad de asistir a una función o a un taller de teatro. Solo aquel que tiene la suerte de probar cercanía con el escenario puede sentir el antojo de quedarse en él para siempre. Eso fue precisamente lo que me ocurrió cuando asistí con mi escuela a ver El sueño de una noche de verano. Quedé flechada y a la vez sentí un llamado a ofrecer a otros chavales semejante aventura. Se trató al principio de un impulso inconsciente, un juego que iría tomando seriedad con el tiempo sin dejar nunca de ser un juego. Me atraían, supongo que como a todo niño o niña, los personajes desprotegidos o francamente en desventaja que logran sobreponerse a sus circunstancias. Hay un aprendizaje básico en la posibilidad humana de atravesar pasajes escabrosos y salir bien librados. No ilesos, pues las dificultades y el dolor siempre dejan su huella, sino algo mejor, enriquecidos, tal vez tristes, pero con una nueva conciencia, o contentos, como en las comedias que terminan dando un buen fin a los enredos y las dificultades. No sé qué logro con mis obras, solo los espectadores pueden decirlo, pero trabajo cada texto con el mismo o mayor rigor que si estuviese escribiendo para públicos experimentados. Sin embargo, a diferencia de los textos para adultos, que también me gusta escribir de vez en cuando, los que se dirigen a los niños surgen de un doble juego entre la búsqueda teatral y lo que presiento puede serles importante. Dice con razón la dramaturga Susan Le Beau que se trata de una negociación interior entre el artista, que es un poco niño y otro tanto loco, y el adulto que reconoce una responsabilidad frente a la gente en edades tempranas. El proceso es arduo, pero no podría ser más apasionante. El tiempo vuela cuando se está enfrascado en imaginar a un personaje enfrentado a un conflicto de difícil resolución, a la vez que se exploran las palabras, las posibles estructuras, los vericuetos técnicos. Hay personas que creen que escribir para niños es regalado, que basta hallar una anécdota graciosa y contarla al ahí se va, no solo con faltas de redacción y de ortografía, sino sin aliento alguno que conmueva. En mi experiencia como jurado de concursos literarios, me he topado con incontables textos de este estilo, y la verdad es que dan ganas de llorar, porque el hecho
hablo yo creo que dos cosas, como de la pobre educación que existe para una mayoría, al menos en México, y el extendido menosprecio a la inteligencia y sensibilidad de los niños. No creo que escribir sea un acto propio de un puñado de elegidos. Tal idea no conforma más que un prejuicio más de los muchos que pesan sobre nosotros. Estoy convencida de que cualquiera que se entrene a fondo puede lograrlo. Pero sin la preparación y la práctica convenientes, solo un genio alcanza a la primera un texto que valga la pena, porque escribir es un oficio, igual que cualquier otro. ¿A quién se le ocurriría que puede construir una estable y hermosa silla sin haberse ejercitado en la carpintería? Pues lo mismo con la escritura. Al menos yo me considero un artesano. El toque artístico, iluminador, llega muy raras veces. La mayor parte del tiempo estoy simplemente dale a las palabras, a los sucesos, a la estructura, a la idea central de la obra en turno durante muchas horas. La recompensa es variable, por temporadas, dependiendo dónde y en qué condiciones vive el escritor, este logra vivir de su trabajo. Pero algunos colegas, pese a ser diestros y laboriosos, no lo consiguen nunca. Sin embargo, de todas formas, si de verdad se tiene vocación, no se puede dejar de escribir. La mayor retribución, además, llega en el momento menos pensado. Un buen día encuentras a un joven lector o espectador que ha sentido algún eco dentro de sí al asomarse a alguna de tus obras. Es entonces que el trabajo cobra su verdadero sentido. Viéndolo así, las razones de escribir para niños no difieren gran cosa de aquellas que motivan la escritura para adultos. Es más, los textos para los muy jóvenes en realidad van, de algún modo, dirigidos a todo mundo, solo que cuidan resultar interesantes y conmovedores para quienes se encuentran en tempranas etapas de formación. La diferencia no se encuentra en los temas. Los grandes asuntos inquietan por igual a chicos y grandes. Basta comprobarlo con escuchar las preguntas infantiles. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué las parejas se separan? ¿Por qué algunos papás maltratan o abandonan a sus hijos? ¿Por qué hay niños que nacen diferentes o enfermos? ¿Por qué hay quien tiene demasiado dinero y quien no tiene ni para comer? La lista es larga y conforma una buena guía para quienes hacemos teatro para públicos muy jóvenes, al menos para mí. Intento con mis obras ofrecer, si no una respuesta, no la tengo, sí un motivo de reflexión, una señal que diga, te he escuchado y el asunto me preocupa tanto como a ti. Aquí va una historia que trata sobre ello, a ver qué te parece. Para dar en el clavo, ayuda a leer a Piaget y a otros estudiosos del desarrollo infantil. Pero el contacto directo con los niños resulta insustituible. Son ellos quienes nos señalan las características que debe cumplir una dramaturgia que busca tocar su inteligencia y su corazón. El teatro es un acto de comunicación entre artistas y público. Una comunicación especial, profunda, distinta de la cotidiana. No solo se trata de entretener a los espectadores, propósito fácil de cumplir con los niños dispuestos siempre a jugar. Si se les pide que acompañen con palmas una música machacona, lo harán con gusto, pero ese tipo de participación nada tiene que ver con el teatro. Los niños desean verse sacudidos por los hechos que transcurren en escena. Ya decía Aristóteles, hoy venido a menos, pero certero a mi parecer en más de una sentencia. Aquello que en la vida nos causa pena, al verlo representado, nos da placer. Y es que desde la seguridad de la butaca, uno puede presenciar acontecimientos terribles o dolorosos, sabiéndose a salvo.
Tal condición, que satisface profundas necesidades psicológicas, es la que me anima a hablar a los niños de asuntos graves. Lo cual, por cierto, no tiene nada de novedoso. Los cuentos de hadas no se detienen ante la inocencia, entre comillas, infantil. La envidiosa maestra de Blancanieves la manda a asesinar. Y al fallarle el plan, ella misma acude a envenenarla. Y es esta fuerza dramática la que otorga a los cuentos clásicos un lugar en la literatura predilecta de los niños de hoy y de siempre. Así lo expresa Bruno Bettelheim en su psicoanálisis de los cuentos de hadas. El niño necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este mundo complejo con el que tiene que aprender a enfrentarse, precisamente porque su vida a menudo le desconcierta. Necesita ideas de cómo poner en orden su casa interior y sobre esta base poder establecer un orden en su vida en general. El niño puede encontrar ideas de este tipo a través del simbolismo de los cuentos de hadas. Estas ideas, brillantes por un lado, no encontraron eco en su momento, por ahí de los años 70 del siglo pasado. Despuntaba entonces una vanguardia teatral alimentada por los movimientos antiautoritarios, el estudiantil, el feminista, el de los derechos de la infancia. Un par de años después de la publicación de Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Elena Gianni Bellotti publica A favor de las niñas, libro basado en la observación directa de la realidad cotidiana en su experiencia como educadora. En él da cuenta del estudio de un grupo de feministas de Princeton sobre 15 colecciones de cuentos fantásticos dirigidas a lectores infantiles. 881 eran protagonizadas por varones y solo 344 por mujeres. El sexismo, según el estudio, también está presente, o estaba presente, sigue estando presente, en los estereotipos femeninos a los que acuden estos cuentos, el de la buena tonta y el de la astuta malvada. Nadie podría decir, advierte Giannini, cuántas energías, cuántas cualidades son destruidas en el proceso de integración forzosa de los niños de ambos sexos a los esquemas masculino-femenino, tal y como son concebidos en nuestra cultura. Bueno, ante la mirada en blanco y negro de los jóvenes que éramos entonces, las nuevas ideas descartaban las creaciones tradicionales. Sin embargo, al abrir el entendimiento a la complejidad de la vida, hoy podemos revalorar a la literatura y al teatro que nos preceden, pues sabemos que nadie escapa del contexto que lo circunda. El sexismo, el clasismo y demás discriminaciones han prevalecido en las sociedades a lo largo de los siglos. Pero a la vez, la humanidad ha concebido obras artísticas formidables, que haríamos bien en disfrutar sin perder nunca una mirada crítica sobre ellas. Pues sí, se crearon durante el eterno patriarcado que hemos vivido, pero algunas son realmente formidables y vale la pena conocerlas porque nos hablan de la experiencia humana. Claro, bajo los criterios de lo que les tocó vivir a esos artistas. El hecho además es que las innovaciones que se dan en el mundo del teatro de manera cíclica no pueden más que partir de lo antes hecho, aunque solo sea para romper con ello. En el México de los 90 se impuso una visión que echaba por tierra todo propósito didáctico de las obras para jóvenes audiencias. La experiencia estética debía prevalecer sobre cualquier otro planteamiento. Este movimiento era una lógica reacción contra las expresiones escénicas anteriores consideradas más cercanas al aula o al sermón que al escenario, y llevó a una renovación de las formas y las temáticas. Se echó a andar una estupenda época del teatro para niñas y niños
extendido ahora a buena parte del país y marcado por el abordaje de los llamados temas tabú, aspectos de la realidad que pese a afectar a las infancias, se mantenían en el closet de la gente adulta. Fue una explosión creativa muy intensa, aunque debo decir que hubo obras en las que me preguntaba, al observar la distracción del público, si en verdad era para personas de corta edad. Otras, en cambio, supieron guardar el equilibrio y sin abandonar al Nobel público, presentaron hermosas y duras historias sobre asuntos nunca antes tratados en el teatro para niños, como la guerra, la migración, la muerte, la diversidad de familias, la violencia, el maltrato doméstico, entre otros muchos. Hacia el final del milenio se agregaron giros inéditos. La dramaturgia, lo mismo si se dirige a chicos que a grandes, se fue alejando en diversas medidas de los cánones clásicos. Surgieron obras fragmentarias. Los títeres y objetos fueron puestos en interacción con los actores a la vista del público. Entraron en escena elementos narrativos y cinematográficos. Los cuentos de hadas quedaron atrás. El nuevo teatro juega con ellos y otros textos antiguos, pero dándoles la vuelta en nuevas interpretaciones. Las formas tradicionales subsisten, sobre todo en el teatro comercial. Ahora que los niños han aparecido también como consumidores, no falta quien busque sacarles jugo, sin correr mayor riesgo artístico. La cartelera está llena de caperucitas presentadas a la usanza de los años 50 y de versiones teatrales de las películas de Disney. Todo cabe en los escenarios. Otro cambio importante que ha sido el surgimiento de obras destinadas a públicos muy específicos, desatendidos hasta el momento. Bebés, ahora hay un teatro para bebés, del que nos tomaría mucho hablar, de cada uno de estos teatros nos tomaría mucho hablar. Adolescentes que ya no son niños y además odian que se les trate como niños, pero todavía no son adultos. Y públicos con ciertas condiciones particulares, como sordos, ciegos, autistas. Cada condición exige sus propios planteamientos. Ahora entendemos que al hablar de niños en general, dejamos fuera a las niñas, a los menores de 3, y a los mayores de 12, y también a quienes viven cualquier tipo de discapacidad. Se están haciendo aportaciones importantes al respecto, pocas aún, pero al menos ya existentes. Otra variante que ha tomado seriedad es el teatro para niños hecho por niños, el único al que podemos llamar en términos estrictos teatro infantil. Y aquí quiero aclarar que, bueno, pues ya en muchos círculos ya no les llamamos teatro infantil al teatro que hacen los profesionales para niños, porque el término es confuso, así como no decimos, voy a llevar al niño al médico infantil, porque ¿qué imaginamos cuando decimos médico infantil? Pues un niño vestido de doctor, ¿no? Una niña con su estetoscopio. Sino que decimos, voy a llevarlo al pediatra. Igual, el teatro infantil es muy ambiguo y no nos habla, generaliza, no nos habla de los niños, no nos habla del teatro que hacen los profesionales para los niños y las niñas. Solo esto es un paréntesis. El ejercicio de este teatro infantil que hacen los niños para los niños, o sea, que siempre ha habido de algún modo en algunas escuelas, algunos maestros esforzados, maestras que por alguna razón están interesadas en las artes, han abierto las puertas para que en las escuelas los niños puedan hacer teatro, pero no es lo más común todavía, y además no es un teatro para el que los maestros están entrenados. Y a ver, haría falta, eso es algo que es mi punto de vista personal, ¿no? Pero yo creo
Estoy convencida de que la educación, bueno, primero quiero decirles algo. La oportunidad de explorar los elementos teatrales permite a los niños el desarrollo de incontables habilidades básicas para la vida. Además, es el mejor modo de propiciar la existencia de un público crítico, atento, participativo. Estoy convencida de que la educación teatral tendría que ofrecer a los niños tanto el mejor teatro posible, como la ocasión de que investiguen por ellos mismos el lenguaje escénico. Son dos caras de la misma moneda. Acceder al teatro en tanto espectador y creador es igual que acceder a las letras en tanto lector y escritor. Aprendemos a leer y escribir al mismo tiempo. O una actividad retroalimenta a la otra, y lo mismo ocurre con el teatro. Bueno, todo esto se ha hecho y son como nuestros hallazgos, y ahí vamos, los teatreros del mundo en general, o muchas, son las búsquedas que se están, a lo que se ha llegado y las búsquedas en las que seguimos. Pero no deseo dar una imagen falsa del teatro para niños. A pesar de los enormes pasos dados en el último siglo, en el último medio siglo, digamos, o siglo, porque en realidad también a principios de siglo hubo grandes aportaciones, tenemos todavía incontables pendientes y desafíos. Somos un mundo con incontables mundos conviviendo en su interior. En algunos lugares, el teatro para niños apenas comienza, mientras que en las grandes ciudades hay grupos e individuos que han tenido la oportunidad de desarrollar un estilo propio, logrando a veces una gran calidad. Al mismo tiempo, un buen porcentaje de personas jóvenes nunca ha ido al teatro. Pocos espectadores pueden pagar un boleto, pongamos de 10 o poco más dólares, cantidad necesaria para que los artistas logren vivir de su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Por lo que la subvención estatal o privada se convierte en requisito obligado, pero no siempre resulta accesible. Todo depende de la prioridad que gobiernos y empresarios den a la cultura en general, al teatro en particular, y a los niños, niñas y adolescentes en tanto públicos de expresiones artísticas profesionales. Y aquí en este punto quisiera evitar caer en los lugares comunes sobre la situación actual del mundo, pero no puedo dejar de mencionar la extendida tendencia hacia valores contrarios al florecimiento de las artes y las buenas cosas que trae consigo. Quienes hoy nos dedicamos a la dramaturgia y demás ramas del teatro dirigido a las jóvenes audiencias, trabajamos a contracorriente. Muy pocos países se salvan del recorte a los presupuestos de cultura. Es verdad que la pandemia cimbró no solo la salud y las vidas de incontables seres humanos, sino también las bases de la economía individual y colectiva. Pero el fenómeno del menosprecio a la cultura, que busca, a la cultura que busca solamente el enriquecimiento espiritual, va más allá de la contingencia de la pandemia. Arrastra otras cosas. Seguimos, sin embargo, quienes hacemos cultura para niños, pensando, escribiendo y montando obras, porque creemos que el teatro posee un poder único para ofrecer la educación ética y sentimental que los niños requieren en forma urgente. Y aquí lo quiero subrayar, porque no conozco, por supuesto, todas las realidades y experiencias de Latinoamérica, pero algo sé de la mexicana, y la tendencia de los jóvenes a ir por el camino de la violencia porque les puede dar dinero o porque creen que se vale, porque han crecido en ese medio, y hay una parte que la escuela está descuidando, y sí lo quiero aquí subrayar, y es precisamente esta: la educación ética y sentimental
de los niños y las niñas. Y puedo ver, porque soy profesora como de gente muy joven, también el desconcierto en el que están ahora muchos y muchas jóvenes que están asustados ante el futuro, no, no saben muy bien qué hacer. ¿Y cómo no van a estar asustados si ya estamos viviendo las consecuencias de un clima, de un cambio climático brutal o las consecuencias de la inteligencia artificial? Entonces, no podemos descuidar esta otra parte, que, o sea, que no solo preparar a los niños y a los jóvenes para que se sumen a la producción, que a la producción de carbón, que es uno de los contaminantes fósiles más eh, tremendos eh, que hay, pero hay muchos otros, sino que tengan una formación ética y sentimental que les permita discernir en qué van a producir, cómo van a participar en la sociedad, qué quieren cambiar, cómo lo van a ir cambiando. No por imposición de nadie, porque la verdad es que los adultos tampoco sabemos. Ellos tienen que encontrar las herramientas, pero ¿cómo las van a encontrar? Desarrollando su juicio crítico. ¿Y cómo lo van a encontrar? Bueno, con actividades que les permita eso, desarrollar su juicio crítico, su juicio ético y y su corazón. O sea, el corazón forma parte del ser humano y está muy, muy descuidado. Trabajamos con una parte del cerebro, no con el cerebro completo. O sea, hay que ver lo que dice nuestro filósofo francés del pensamiento complejo, sobre la importancia de desarrollar y hay que entonces, hay que acercar la filosofía y las artes y las ciencias a los niños y a las niñas, para que ellos y ellas, ellas, como ahora decimos, puedan como configurar, imaginar qué hacer con este mundo problematizado al que están llegando. El teatro ofrece la posibilidad de revalorar la vida, cada vida humana, la propia y la de otro, los otros. Desde esta visión no es tan fácil dañar a persona alguna, aunque el acto prometa dinero o cierta cuota de poder. El teatro es capaz de desnaturalizar la violencia, de mostrarla como una decisión de gravísimas consecuencias. Cada obra invita al público a entrar en los zapatos de otros. El mundo se ve diferente desde esa perspectiva y la nueva visión abre el alma a la comprensión de diversas circunstancias que de alguna manera podrían ser las nuestras. Tal descubrimiento entraña la noción misma de humanidad y permite al niño no solo comprender lo que sucede, sino soñar, imaginar lo que podría suceder. Por supuesto, el teatro no es capaz de detener la injusticia, la corrupción o la violencia. No lo ha hecho en el pasado ni lo hará. La eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, tienen lugar constantemente. La panacea solo existe en la mitología. Sí puede, en cambio, ayudar a resistir los terribles efectos de los infortunios, aunque sea solo una influencia más entre las muchas que intervienen en el proceso de socialización, puede llegar a ser significativo en la medida en que proponga a los jóvenes valores que no encuentran fácilmente a su alrededor. Creatividad en vez de consumo o simple obediencia. Colaboración en vez de competencia. Diálogo en vez de reacciones violentas. De manera inmediata, el teatro ofrece a los niños un alivio al estrés, haciendo posible tocar el miedo, el enojo o la tristeza en un contexto de seguridad. La historia que transcurre en escena puede sacudirlos, pero es una ficción, una verdad imaginaria, y ellos lo saben.
El joven espectador acompaña al protagonista en sus aventuras y desventuras a sabiendas de que se trata de una representación que acabará en corto tiempo. Puede entregarse a ella con confianza, permitiendo que los estímulos le ayuden a ordenar sus ideas y emociones. Además, nadie está solo en el teatro. Se trata de un arte que, por definición, implica una experiencia colectiva. Es una especie de refugio, con espacio suficiente para el humor, el juego, la belleza y la esperanza. Cierro ya con esta última idea. Así como cada niña y niño tiene que elegir su camino a partir de sus circunstancias y de las herramientas que va integrando a su individualidad, cada persona de teatro tiene que elegir el suyo, igualito. No hay recetas. Yo sé que a los jóvenes les gustaría tener la receta, pero no hay. No hay recetas ni verdades acabadas. Pero encuentros como los que ofrece este festival nos ayudan a pulir nuestra visión, nos abren puertas de búsqueda. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted también, querida profesora, colega, querida Berta, porque nos ha dado una visión bien profunda sobre el quehacer, hacia dónde dirigirse con el teatro para niñas, para niños, para jóvenes, evidentemente. Y sobre todo nos ha dado una visión desde la escuela, el trabajo que se hace en la escuela y la falta de formación en ese ámbito de la ética, de lo emocional. Sin embargo, por aquí nos han llegado algunas preguntas y algunas informaciones que nos hacen hablar sobre la cercanía y de la visión del teatro tanto en México como aquí en Venezuela. Nos pregunta, ¿qué opina usted, profesora, del dilema teatro para niños y niñas y teatro de niños y niñas? Ajá, buenas tardes, gracias por participar. No, no creo que sea un dilema. Existen los dos. Hay un teatro para niñas y niños elaborado, realizado por profesionales del teatro, adultos profesionales del teatro, o jóvenes adultos, o de todas las edades, adultos de todas las edades, profesionales del teatro. Y hay un teatro hecho por niñas y niños, para los niños, que puede gustar mucho al público infantil, pero que no logra entregar lo que entrega el teatro profesional, porque los niños, por definición, son principiantes, están empezando a vivir, están empezando a hacer teatro, entonces van a entregar algo que ellos han creado, muy bien, pero que no puede alcanzar o que no va a alcanzar en un sentido estricto los vuelos que puede alcanzar un teatro hecho por profesionales que viven de eso, o supuestamente viven de eso, o deberían vivir de eso, y en donde hay escenógrafos profesionales, dramaturgos y dramaturgas profesionales, actrices, en fin, gente que se ha entrenado, que le piensa mucho, que está dedicada íntegramente al teatro. Entonces, no, una cosa no sustituye la otra. O sea, bienvenidos sean los dos teatros. El teatro profesional hecho para niños y niñas y el teatro hecho por los niños y las niñas. Evidentemente, profesora, evidentemente así pensamos nosotros aquí también, en toda la América Latina, que el teatro debe ser conducido también, escrito, el que hacen estos niños para los niños, debe también tener la mano rigurosa o la visión rigurosa a partir del juego teatral por los dramaturgos, ¿verdad? Y así poder establecer esos dos planos rigurosos dentro del juego, lo que se dice y lo que se hace, como conjunto ético, estético, práctica de valores y todo el montón de asuntos que tratan en la dramaturgia para niños y para niñas. Sin embargo, aquí hay otra pregunta ¿qué podría decirnos desde la realidad mexicana la situación del teatro liceísta?
el teatro de la escuela de jóvenes ya, de liceos. Como yo decía, México es un país enorme, en donde hay muchos mundos adentro de México. No hay una realidad, hay realidades. Hay realidades, hay infancias, hay adolescencias muy diversas. Eh, Ahorita México, como gran parte de nuestros países, eh, pues está sufriendo un recorte, ha sufrido o ha decidido hacer un recorte a las iniciativas culturales muy fuerte y nos ha pegado mucho a quienes nos dedicamos como profesionistas a, al teatro. Pero de todas maneras, porque no sé, o sea, es una vocación, eh, se sigue haciendo. No como se podría hacer, pero se sigue haciendo. Entonces existe el teatro profesional para niños y niñas que se presenta en los foros de todo el país y ahora también hay, digamos, se presenta, a veces se puede organizar teatro escolar. El teatro escolar fue durante mucho tiempo un programa muy importante en México, pero ahora está muy venido a menos, por lo que les he contado. Ujú. Pero en algunos estados se siguen organizando funciones en las escuelas, incluso en los patios de las escuelas, en las canchas deportivas, o sea, mucha gente está haciendo teatro fuera de los foros donde se puede. Y, eh, y eso es lindo. Ahora, por otra parte, en en las escuelas, en las primarias, en las secundarias y en las preparatorias, hay talleres de teatro que llegan a unos cuantos chicos, pero bueno, a los interesados. Y ellos tienen la oportunidad, no tanto, yo creo que en la primaria es menos, no se maneja tanto como taller, sino que es casi, hay una materia o un tiempo para actividades artísticas, para educación artística y, eh, y, este, y ahí entran todas las artes, música, Sí, teatro, tal y tal. como Lo que áreas, pasa es como que áreas. Sí, los maestros no están muchas veces suficientemente entrenados, y aunque sería muy lindo que hicieran teatro, algunos no se animan y solamente hacen otro tipo de actividades. Eso pasa en las primarias. En las secundarias sí hay el taller de teatro, así como hay el taller de cocina, de electricidad, en las secundarias públicas. Y, eh, y los chicos, adolescentes, pues montan su obra y generalmente pues la presentan a fin de año. Lo mismo en las preparatorias, igual. Y luego ya está la opción de estudiar teatro. Ya hay carrera de teatro en muchos estados de la República. Y, eh, y pues los chicos y las chicas que tienen vocación están estudiando teatro y preguntándose qué vamos a hacer, dónde vamos a trabajar, cómo va a estar la cosa, con cierta inquietud, como les contaba. Pero ahí va, yo creo que México, o sea, México es un país de mucha riqueza cultural y también teatral, con grandes zonas donde la gente nunca ha ido al teatro, chicos y grandes, nunca. eso es así. Profesora, colega, en Venezuela también, estamos muy hermanados con eso de que el teatro en la escuela ha venido a menos. Ah, tal vez para el siglo pasado, cercano, teníamos un frondoso teatro liceísta que era la cantera de estos jóvenes que ya son actores, son actrices, ya los podemos ver eh, hasta danzando, que el teatro le ha servido para descubrir y reafirmar el desarrollo de su personalidad. En el teatro liceísta podemos recordar a maestros como Lola Ferrer, aquí en Venezuela, a Luisa Mota, quien acaba de cumplir 91 años, Aura Rivas, que es Felicidades, Premio Nacional de felicidades. Teatro, ¿verdad? A Citlali, la hija de Aura,
bueno, a José Simón Escalona, a Xiomara Moreno, dramaturga, a Zacarías García, un hombre de las artes, pero también formador, que además fue formador mío en el Teatro Liceísta, y yo empecé también a trabajar como una gran cadena, como una gran formación en el Teatro Liceísta, donde nosotros, los docentes del teatro, por la necesidad del consumo de información, de una ética, de una estética, requiere una dramaturgia que a veces la encontrábamos en gente tan valiosa en Venezuela como Eduardo Calcaño, Rafael Rodríguez Rars, con un mundo, un universo que hasta llegó a crearse unos microprogramas con la ventana mágica que llegaron a todo el país, a toda Venezuela. Pedro Riera, Armando Carías, Lilia Mengol, Armando Rodríguez, Romano Rodríguez, pero jóvenes también, Reni Loyo, Tomás Jurado, Zavala, Carmelo Castro, Lili Álvarez Sierra, Elio Palencia, yo como José Gregorio Cabello, entre otros, que nos hicimos de la necesidad de versionar obras de carácter venezolanista, venezolanas, latinoamericanas, eh, y llevarla para que el consumo de nuestros jóvenes en formación, que luego ahora ellos también están en ese ámbito de la escena venezolana, pues. Entonces, el mundo del teatro de verdad y la escuela, complementando esa opinión que usted tiene, querida colega, está, va para una dramaturgia que debe prepararse. Y en torno a eso ya estamos en otra contemporaneidad, estamos en una contemporaneidad que nos ha llevado a un cambio de siglo y a una pospandemia. Entonces, ¿qué debe consumir, qué debe mostrársele en ese gran menú del teatro a los jóvenes y a los niños? ¿Qué opina usted, querida colega? Ay, colega querido, pues yo no como les digo, no hay recetas. No No hay creo que haya receta. algo que se pueda decir, ahora toca que todos nos pongamos a escribir de esto y esto y esto y esto. No, porque no creo que la escritura sería así, desde ese lugar del deber escribir sobre. Yo Sí. creo que la escritura se da como un impulso de participación en el mundo y de querer estar en comunicación con la gente muy joven, niños y niñas. Entonces, es esto que yo he dicho un poco en la charla. Eh, yo puedo, o sea, estoy con los niños, las niñas. Eh, las inquietudes muchas veces salen de ellos. Yo, por ejemplo, escribí una obra que se llama Niñas de la Guerra a partir de que una nieta con la que estaba jugando estaba la guerra del Golfo, no me acuerdo, una de estas guerras de invasión. Y entonces estábamos jugando y ella dijo que estábamos en la guerra, ¿va? Tenía como 3 años. Y yo, ay, va, pero que encontrábamos un refugio. No, que nos cayó una bomba. Wow. Entonces yo me di cuenta que ella, que tenía 3 años, estaba recibiendo el impacto de esa guerra que nos quedaba muy lejos, pero ya había nacido en su inquietud eh, este ejercicio que a los humanos, con su perdón, sobre todo a los varones, les gusta tanto, que es la de la guerra. O sea, ya estaba inquieta por eso. Entonces escribió una obra que se llama Niñas de la Guerra. Entonces, si uno está cerca de las niñas y los niños, pero no lo hice porque, ay, como les importa a los niños, yo voy a escribir sobre eso. No, a mí también me importaba hablar de la guerra, mucho, muchísimo. Entonces, hay que encontrar esta coincidencia. A mí que me inquieta, porque yo no soy, básicamente la gente de teatro, eh, no podemos actuar en el escenario como maestros, porque para eso están los maestros. Tenemos que actuar como artistas. Y entonces el arte sale de otro lado. Ahora, si yo estoy dando un taller de teatro con niños y niñas, sí me paro en los zapatos de la maestra y hago otras cosas para incentivarlos, para estimularlos, igual que a los jóvenes, para que escriban,
para que jueguen, para que prueben los distintos elementos del teatro. Pero si yo voy a montar una obra, lo tengo que hacer como a partir de lo que a mí me indigna, me inquieta, me maravilla, me entristece, me alegra muchísimo, me parece maravilloso, en combinación con aquello que me doy cuenta que también indigna, maravilla, entristece a las infancias. Entonces, no es que se pueda decir, ahora todos vamos a hablar. No, no, porque entonces caemos en el terreno de que, como de una didáctica general, en donde, no, que no, yo creo que no es el camino de las artes, no creo que nos toque eso. Ok, porque desde la dramaturgia se puede ser didáctica, pero no necesariamente tiene que ser didáctica para los jóvenes, para los niños. Y en este aspecto, cuando estamos cambiando, ya está el tema de la diversidad sexual, de la sexodiversidad. ¿Ha pensado usted acercarse a ese mundo donde los niños, las niñas, ven eso con ese aspecto de más bien inclusión en su entorno social? Mire, yo, yo soy feminista. He tenido una larga militancia feminista en México y muchas de mis obras para público muy joven, o sea, para público infantil, digamos, y para adolescentes, tratan de asuntos de género, Sí. porque a mí me resulta indispensable y creo que a ellos también. Entonces, por ejemplo, eh, distintas obras, desde una obra para niños muy pequeños, que yo digo que es el ABC del feminismo, que se Sí. llama Historia de Gemelos. Entonces nacen dos gemelos, un niño y una niña. Es, eh, eh, Son habitantes de una comunidad en Oaxaca muy pobre que acostumbra que las niñas, pues si no se puede, no vayan a la escuela. Y se privilegia a los niños para que los niños sí vayan a la escuela. Y entonces, pero esta es una historia de amor entre gemelos, porque los gemelos juegan todo el tiempo a intercambiarse. Se cambian, o sea, se visten iguales, se cortan el pelo iguales, y entonces se intercambian. Y cuando llega el momento de ir a la escuela y la mamá les dice, eh, lo siento, pero solo puede ir el hermanito porque tú te tienes que quedar conmigo ayudándome con los más chiquitos que ya nacieron, otros más pequeños y con la casa. Entonces el niño se enoja muchísimo y dice, no es justo, no es justo, yo así no quiero ir, porque quiere y respeta a su hermano. Yo así no quiero ir, también le toca a mi hermano. Total, pasan mil cosas, no les voy a contar toda la obra, pero los niños empiezan a intercambiarse el ir a la escuela. Entonces, el niño se queda en la casa aprendiendo a hacer arroz y la niña se va a la escuela a aprender el lugar que ocupa la Tierra en el universo. Y cuando llegan, se platican rápido, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Eh, y hasta que los cachan, o sea, los sorprenden. Y la niña dice, no, es cosa, pues no, es que no se puede. Yo la verdad es que soy niña, pero yo me quiero ir de aquí porque yo no quiero casarme a los 15 como mis primas. Porque en esas comunidades es de usos y costumbres que las niñas se casen a los 15, a veces a cambio de un dinero. Entonces las familias muy pobres pues lo hacen. Y entonces la mamá dice que, o sea, no, mi niña, no te vayas a ir a ningún lado. O sea, ustedes siempre me han sorprendido. Y entonces los niños dicen, ¿no estás enojada, mamá? No, no, ustedes lo que me producen es sorpresa desde que naciera. Entonces vamos a ver la manera de comprarle otros zapatos, de comprar otros zapatos y de que los dos vayan a la escuela. Y ellos, ¡ay, o sea, qué padre! Y no te preocupes, te vamos a ayudar en el trabajo de la casa los dos, porque sabemos que Ok, es mucho. seguro. Entonces,
Entonces, ese es un trabajo sobre, digamos, sobre asuntos de género para niños, para primeros espectadores, para preescolares. Y así, distintas obras. Luego ya para adolescentes, tengo 2 obras sobre la violencia hacia las mujeres, porque en México está tremenda y tenemos muchos feminicidios todos Claro. los días, muchas desapariciones. Y está muy difícil erradicar el machismo. Entonces, sí me preocupa intensamente y claro, yo creo que hay que llevarlo al teatro, que el asunto hay que llevarlo al teatro y no puedo decirle a nadie cómo lo haga porque cada quien tiene que encontrar su propia voz, pero me parece que el asunto de la diversidad sexual y luego no solo eso, sino poder tocar, yo no lo he hecho, pero muchos colegas sí, temas como la homosexualidad, incluso la transexualidad, eh, se están tocando en el teatro ya. Hay una obra muy hermosa para adolescentes que se llama Beautiful Julia, de una gran dramaturga mexicana que se llama Maribel Carrasco, que es muy hermosa y es sobre eso. Y entonces se están tocando porque ya no se considera que haya territorios tabú, porque los niños viven en el mismo mundo que los grandes, no hay otro que sepamos dónde podemos vivir, todos vivimos en el mismo mundo, con los mismos problemas y las mismas maravillas. Claro. Entonces, eso es lo que yo diría de las diversidades. Bueno, y ya está adelantando la respuesta que nos hicieron aquí, que la pregunta que nos acaban de hacer, qué podría usted proponer para el impulso del teatro infantil y juvenil desde la perspectiva mexicana? Yo siento que lo ha dicho, pero sería bueno A ver, reconocerlo. gracias por participar. No creo que haya, otra vez, perdónenme que insista en este punto, no hay una perspectiva mexicana. Hay muchas perspectivas mexicanas. Cada dramaturga, dramaturgo, director, directora mexicanos tiene una perspectiva y desde ahí hace sus creaciones. Compartimos ciertas cosas, pero no todas. O sea, no, México en ese sentido, yo creo que la nacionalidad no nos marca de esa manera. No creo en eso. Eh, Creo que que el arte está en contacto con las experiencias y lo que quiere propiciar, lo que quiere transmitir es algo sobre las experiencias humanas, es algo que va más allá de la nacionalidad. Yo espero que esta obra que le sucede a unos chiquitos de Oaxaca, de una comunidad en Oaxaca, la que les conté de los gemelos, si la ven los niños venezolanos o la ven los niños suecos, se Igualito. puedan gustar y divertir. Sí. Ahora, yo creo que en ese sentido hay que estar muy abiertos a las nuevas perspectivas del arte y del arte para niños que se están dando en todo el mundo. En México, les digo, hay varias. ¿Y cómo enterarse cuáles son? Hay, pues, hay libros, pocos, pero hay ahora, pues hay internet y ahí se pueden conseguir algunos libros, algunos ensayos de gente que en distintos estados de la República, porque imagínense la perspectiva mexicana, pues es que no es lo mismo hacer teatro desde el sureste, digamos, desde el mundo maya, que hacerlo desde el centro de México, que hacerlo desde el norte. Son vivencias distintas y quien hace teatro, pues las hace desde sus vivencias, aunque se alimente estudiando e investigando las vivencias de otros y otras y otros de los que quiere escribir o producir teatro, ¿no? Claro. Sí, es así, profesora. Y la universalidad del tema es quien impulsa
esa historia que nos dice de la guerra, para que los niños de Venezuela también puedan verla y sentirse identificados con esos personajes, porque así somos, pues. Y bueno, ya vamos a despedir. Muchas gracias, profesora Berta Iriart, y a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por esta gran cercanía, porque podríamos seguir muchísimo hablando Todo de el este tema día. todo el Ujú. día, lo que nos queda de esta tarde tan hermosa. Y bueno, gracias también a este Festival Internacional de Teatro Progresista, esta conferencia, les puedo decir que la pueden revivir, encontrar nuevamente y es objeto de estudio, porque se han dicho cosas muy valiosas que pueden ayudar al dramaturgo, al puestista en escena del teatro infantil y todo sobre lo juvenil. La pueden encontrar en la web, en el canal de Cultura de Venezuela, www.culturavenezuela.com. Y allí estamos. Y si quiere darnos su red de ubicación, profesora, para que también tenga un contacto directo con usted y esa gran disposición que tiene de mostrar ese trabajo y hacerlo más universal. Fíjense que no tengo red, pero me pueden encontrar en el correo Berta Iriart, seguidito, arroba filos.unam.mx. Muy bien, muy bien. Y desde allí, pues, nos vamos a estar comunicados. Muchas gracias nuevamente a todas estas personalidades que hicieron posible esta transmisión, a Leopoldo de Guib de la Cruz, embajador de la República Federal de México en Venezuela, a Ismael Hernández, encargado de asuntos culturales de la Embajada de México en Venezuela, a nuestro querido compañero Ernesto Villegas Porjac, ministro de Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, a Sergio Arria, ministro de la Cultura en Venezuela, y al ideador y protector de y creador, pues, y curador de este tremendo festival, a Carlos Arroyo, director del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023 en su segunda entrega. Además es director de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, vamos a también a ahondar para que la compañía también tenga su área de teatro infantil que muestre toda esa realidad latinoamericana. ¿Qué dice, verdad? ¿Qué le parece, Bravo, profesor? bravo, sí. Sí, Vale. hay que impulsarlo, hay que impulsar el teatro para niños y niñas. Yo lo que Vale. quiero es agradecer, estoy muy, muy agradecida de que me hayan invitado a participar en este festival y les deseo lo mejor, o sea, que acabe lo mejor posible y que sea muy fructífero, que salgan proyectos muy, muy lindos, enriquecedores para, Gracias. para todos los asistentes del festival. Así es, para eso estamos en el teatro progresista, midiendo pues ese gran ámbito de lo que está sucediendo en nuestro continente. Muchas gracias, profesora, y que sigamos, y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a estar allí, Berta y Iriar, haciendo dramaturgia para todo, para el mundo, pues ahí estamos. Muchas gracias. que sea humana.